la espora bacteriana, vamos a revisar la segunda parte, que es la germinación. Así que cuando está, como está la caricatura, ¿no? ¿Cuándo va a esporular una bacteria? Siempre cuando hay condiciones adversas para ella. Y no todas las bacterias esporulan, solamente los 3 géneros que acabamos de mencionar. Ahora, la espora, les decía, puede durar en el ambiente muchísimos años. Se ha detectado que hay esporas bacterianas de hace miles de años. Estas estructuras nosotros las podemos encontrar fácilmente en lo que es la naturaleza. El tétanos, por ejemplo, es por una bacteria que es Clostridium tetani. Entonces, nosotros sabemos que el tétanos está asociado a heridas con punzocortantes oxidados o cuando una herida se contamina con tierra. Son los sitios donde normalmente se encuentran estas esporas. Entonces, lo que ingresa a esa lesión es la espora bacteriana. Dentro de ese tejido es cuando la bacteria pasa su fase de germinación. Entonces, vamos a revisar la fase de germinación. Esta fase es mucho más sencilla de entender que en el caso de la esporulación. Hablamos de 3 etapas: activación, iniciación y crecimiento. Recordemos que esa segunda membrana citoplasmática externa es la que va a detectar las señales. Cuando ya existe un ambiente favorable para que la bacteria germine, pase su fase vegetativa, se va a dar la activación. Esa señal, por ejemplo, les acabo de mencionar de una herida, cuando ingresa la espora a la herida, se cicatriza esa lesión, se crea este de anaerobiosis para ese Clostridium, pues ahora sí la bacteria inicia el proceso de germinación. En medio de cultivo, si yo, por ejemplo, quiero aislar una bacteria esporulada de una muestra de tierra, pues yo puedo tomar esa pequeña muestra de tierra y depositarla en un medio de cultivo con alta concentración de nutrientes. Una vez que se deposita ahí, ahora sí inicia el proceso de germinación. Entonces vamos a revisar cada una de estas etapas. En el caso de la activación, insisto, aquí vamos a hablar de que la bacteria recibe la señal química. La señal química se conoce como un germinante. Este germinante llega a la segunda membrana citoplasmática, la que está rodeando la corteza, y permite la entrada de agua. Esta entrada de agua, junto con otros mecanismos, la ruptura de lo que es ciertas proteínas que se encuentran a nivel de cubierta, ¿sí? No se va a destruir completamente la cubierta, sino es un parte de las proteínas que están formando esta cubierta, como la que están formando parte de la corteza, ¿sí? Porque por ahí también pueden existir proteínas. Esta agua que está ingresando, también lo que hace es romper con esa lactama del NAM. Recordemos que a nivel de corteza hay un peptidoglicano y este peptidoglicano tiene una menor cantidad de enlaces que el peptidoglicano que forma parte de la pared. Durante el proceso de activación, lo primero que se va a romper por esta entrada de agua va a ser este peptidoglicano que forma parte de la corteza. Esto es lo que se va lo que va a iniciar todo el proceso de germinación, dado siempre por ese germinante. El germinante, repito, es la sustancia química o la señal química, más bien dicho, que recibe la membrana citoplasmática, la segunda, la externa. Ese es el que recibe la señal química y lo primero que hace es permitir el paso de agua. Este paso de agua va a conllevar a que se rompa este peptidoglicano que forma parte de la corteza. ¿Ok? Esta entrada de agua a lo que es esta espora bacteriana también va a ayudar a que se altere la permeabilidad
de la pared y de la membrana del núcleo. Esta agua ya va a llegar hasta el citoplasma bacteriano. Dentro de lo que es el citoplasma bacteriano, se va a separar el dipicolinato de calcio. ¿Sí? Este dipicolinato de calcio, el DA o el ácido dipicolínico, a la bacteria ya no le sirve, entonces lo va a sacar a través de membrana citoplasmática. El calcio va a pasar a la corteza para que esta misma se contraiga y permita más entrada de agua. Recordemos que les decía que en el proceso de endoesporulación sale agua, casi queda completamente seco el núcleo, porque el agua no le va a servir de nada a esta estructura para sobrevivir. Entonces, cuando este calcio se separa del ácido dipicolínico, el ácido dipicolínico se pierde, ¿sí? Ya no le sirve para nada a la bacteria. Este calcio va a pasar a la corteza. Recordemos que en la corteza está la membrana citoplasmática, la segunda, neutraliza ahí las cargas y origina que ésta se contraiga. Que esa segunda membrana ya deje de actuar como tal. ¿Para qué? Para permitir la entrada de agua. Esta entrada de agua, ¿sí? Que ya llegó hasta el núcleo, bien es una señal para que este 3-fosfoglicerato que guardó la bacteria en el núcleo comience a producir energía. Entra lo que es el proceso de glucólisis. El primero que va a necesitar es ATP. Junto con esta síntesis de ATP, esas proteínas que les decía que se van a reservar, se van a hidrolizar y el agua las va a separar para poder obtener aminoácidos, y estos aminoácidos les sirvan al ribosoma para iniciar el proceso de síntesis de proteína. Hasta el momento, el cromosoma no ha hecho absolutamente nada. Todo lo que se guardó es lo que se comienza a empezar a utilizar, ¿sí? Ya cuando se acaban estos procesos es cuando el cromosoma manda la señal para que se comience a sintetizar junto con el ARN, se comience a sintetizar más proteínas, lípidos, etcétera, que van a ayudar a que tanto membrana citoplasmática como pared celular comiencen a aumentar de tamaño, ¿sí? Cuando ya se empieza a dar esa fase que es la última de crecimiento, ya el cromosoma ya está activo. Todo lo que sucede antes de que el cromosoma sea activo va a ser a nivel membrana citoplasmática, va a ser activar ese fosfoglicerato y utilizar esas apps que se reservaron para ahora sí permitir que se libere la bacteria y pase a su fase vegetativa. Entonces, en esta fase de iniciación, toda la actividad se va a dar a nivel de núcleo. En el núcleo es donde esa entrada masiva de agua favorece que se den estos procesos. ¿Sí queda clara esta parte de iniciación? Sí, profesora. Repito, esto es lo que la bacteria guardó. Hasta este momento, si la bacteria, por ejemplo, tenía a lo mejor fimbres tipo 4, ahorita no las va a sintetizar, no le interesa, ¿sí? Lo que le interesa es pasar a esa fase vegetativa. Y ya en la fase de crecimiento, este DNA comienza a activarse para que, les decía, aumente el tamaño de membrana citoplasmática y aumente el tamaño de la pared celular. Si recuerdan, les había comentado que la pared que forma la espora podía llegar a tener unas cuantas capas, unas 3 capas. Y habíamos hablado que en el caso de las gram positivas llega a tener hasta 40. Entonces ya en la etapa de crecimiento, esta pared comienza a tomar el tamaño
de la célula vegetativa. Conforme aumenta esta estructura de tamaño, repito, previamente la cubierta ya se había quebrado un poco, ¿sí? No estaba completamente rota. Todavía la cubierta, y si es que la bacteria tenía el exosporio, todavía estaban protegiendo a la espora. Bueno, en esta etapa de crecimiento, el mismo aumento de tamaño de la célula ocasiona que se rompa en totalidad la cubierta y se destruye el exosporio, ¿sí? En caso del exosporio, a lo mejor la bacteria produce una cantidad de enzimas para destruirlo. Pero ya con la bacteria comienza a aumentar de tamaño, es que va rompiendo con ya lo que había quedado ahí de corteza, que ya estaba colapsada, lo que quedó de cubierta, y si es el caso, rompe con el exosporio. Vamos a ver la imagen. Y esta es una imagen de lo que sucede, ¿sí? Si se fijan aquí, en esta todavía se alcanza a ver esto que podría ser el exosporio. A lo mejor esto sería parte de la cubierta y esto sería parte, esto que está más blanquito aquí, sería parte de la corteza. Conforme la bacteria va a tomar su tamaño original, va a romper con las últimas capas y se va a liberar. Una vez liberada, ahora sí va a tomar su tamaño original e inicia a formar sus demás estructuras, ¿sí? Les decía, si por ejemplo tiene glucocálix, bueno, en ese momento, ya que tiene su tamaño normal, ahora sí sintetiza su glucocálix, sintetiza sus fimbrias, si es el caso, etcétera. Todo eso, todas esas estructuras que les había comentado, pueden ser accesorias para una bacteria, esas las comienza a formar ya que sale, ya que tiene su tamaño normal. Mientras está en el proceso de germinación, lo único que hace es romper con todo lo que guardó o comenzarlo a utilizar para aumentar de tamaño. Va aumentando de tamaño, va rompiendo corteza, cubierta, exosporio y se va liberando, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Okay? Entonces, a diferencia de lo que es un proceso de endosporulación, realmente pues, la germinación es un proceso mucho más sencillo, ¿sí? No es tan complicado. Todo lo que se formó se tiene que destruir. ¿Cómo se va a destruir? Por la señal química, ¿sí? La señal química es que las condiciones ya son favorables. El primer paso es que ingrese agua, ¿sí? Y el ingreso de agua es el que va originando todos estos cambios dentro de lo que es la espora. Ahora, en el caso de la espora bacteriana, vamos a ver que cuando está como endospora, nos podemos dar una idea de qué tipo de microorganismo es. Si, por ejemplo, hablamos de que la espora dentro del cuerpo de la bacteria se encuentra en posición central, vamos a poner esta que está aquí. Si se fijan aquí, a los extremos del hueco blanco, que es la espora, se ve más oscuro. ¿Okay? En el caso de las esporas pueden tener esta forma como ovalada, como ovoide. Algunos dicen una forma rectangular. Esta está mucho más pequeña, sigue siendo ovalada. Y esta, por ejemplo, se ve redonda, ¿sí? Las esporas pueden ser redondas, ovaladas o de forma rectangular, o esta ovalada que está un poco más grande. Y estas esporas pueden tener una posición central, subterminal o terminal. Esto de la posición solamente se puede determinar cuando la espora se encuentra dentro del cuerpo de la bacteria. Cuando la bacteria ya es liberada, cuando ya está como exospora, pues yo no puedo determinar la posición.
Cuando está dentro del cuerpo, por la forma y la posición, yo puedo sospechar. Generalmente, en el caso del género Bacillus, aquí es un ejemplo, una especie que es Serius. Para Bacillus, normalmente las esporas tienen este aspecto como rectangular. Su posición normalmente es central y se dice que son no deformantes. Déjenme poner acá abajo. ¿Por qué no deformante? Porque cuando la espora forma parte del cuerpo bacteriano, voy a poner este que es el más característico, se encuentra dentro de la silueta. Si nos fijamos en estas de Clostridium, son dos ejemplos, Tetani y Botulinum, la espora deforma el cuerpo de la bacteria. ¿Sí? En ambos casos parece como si fuera una cuchara, que en uno de los extremos está más ensanchado. ¿Sí? Entonces, para el género Clostridium, por ejemplo, las esporas son deformantes. Pero insisto, esta característica solamente se observa cuando la espora aún está dentro del cuerpo de la bacteria. Ya liberó, como son esas que tenemos aquí libres, o esta que está aquí libre, esta de por acá, pues yo ya no puedo determinar la posición, ni si es deformante o no. Yo nada más digo que tiene esporas. Fijan también aquí en esta imagen, en estos clostridios, tenemos unos que se les ve que ya tienen la forma, pero no se ve la espora. Aquí pueden ser dos situaciones. Una, que apenas esté formando la espora, o que ya se haya liberado. Si se fijan, esta célula que está aquí abajo, esta que tengo aquí, déjenme borrarle todo. Esta, aparentemente ya perdió la espora, pero aún así se ve la deformidad de donde se formó. Pero en estas está muy evidente. Entonces aquí probablemente se está formando la espora. ¿De qué depende que en una tinción yo vea esporas libres o esporas dentro del cuerpo de la bacteria? Generalmente del tiempo, ¿sí? Si ya tiene mucho tiempo ese cultivo, pues generalmente las esporas ya están libres. Y cuando están libres, pueden ustedes encontrar que las denominan exosporas. ¿Ok? Cuando están dentro del cuerpo de la bacteria, se conocen como endosporas. Nosotros en una tinción, siempre recuerden, vamos a hacer tinción de Gram, es nuestra tinción rutinaria. Cuando una bacteria es esporulada y hacemos un Gram, en el Gram, estos tres géneros que hablé, Painibacillus, Bacillus y Clostridium, son Gram positivas, entonces se van a ver moradas. Pero el sitio donde esté la espora va a estar incoloro. Porque como les dije, esa estructura no deja pasar cualquier sustancia, incluidos los colorantes que trabajamos en tinción de Gram. Entonces, a una bacteria esporulada, si yo le hago un Gram, el sitio donde está la espora se va a ver blanco, se va a ver transparente. Para teñir una espora necesitamos una técnica específica. Con una tinción de Gram, nosotros nada más vamos a ver que ahí hay un hueco. ¿Sí? Eso ya nos hace sospechar de que es una bacteria esporulada. ¿Ok? Entonces, en el caso de esta tinción que se hace para evidenciar la presencia de esporas, la técnica que se emplea es la de Schaffer y Fulton. Una técnica muy semejante a la técnica de bacilos ácido alcohol resistentes, a Ziehl-Neelsen. Si recuerdan, en la técnica de Ziehl-Neelsen se somete a calor durante un tiempo determinado para permitir que penetre el colorante. Pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. A diferencia de la de Ziehl-Neelsen, como colorante primario vamos a emplear el verde de malaquita, ¿sí?
El frotty se somete a vapor durante unos 3-5 minutos con este colorante. Se aplica un colorante de contraste que es safranina. Las esporas se van a teñir de verde y los cuerpos de las bacterias se van a teñir de rojo. Entonces, cuando ya hacemos esta tinción, lo que esperamos ver es a las esporas coloreadas, déjenme cambiarla, de verde. Vean aquí, por ejemplo, de esta imagen, yo les puedo decir que es un bacillus, porque la espora no es deformante y está en posición subterminal. ¿Sí? Pero por el hecho de que es no deformante, yo les puedo decir, probablemente sea un bacillus. Si se fijan en esta muestra o en este cultivo, pues hay unas cuantas esporas. Quiere decir que en este cultivo apenas están esporulando las bacterias. En este cultivo, por ejemplo, no está muy clara la imagen, pero bueno, por ahí, déjenme cambiar el color. Por aquí nos topamos con algo que se ve azulito, que son las esporas. ¿Ok? Aquí también en este cultivo, pues no hay una gran cantidad de ellas, entonces probablemente apenas se están formando. Pero a veces cuando nos topamos con cultivos ya muy viejos, o sea, que ya tienen mucho tiempo, vemos en el campo una gran cantidad de esporas libres, se ve casi todo verde y los bacilos se ven así, rojos, pero en su totalidad están coloreados de rojo. ¿Por qué? Porque las esporas ya se liberaron. Entonces, en el caso de una tinción de gramo, cuando nosotros la revisamos y nos topamos con que en el interior hay un hueco, no hay coloración, ahí no se ve ni morado ni rosa, sino que se ve blanco, quiere decir que esta bacteria es esporulada. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso sería realizar esta tinción para confirmar esto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, doctora. No. ¿Ninguna? Profesora, Adelante. ¿puede poner la diapositiva otra vez de la tinción, por favor? A ver, permítame. Espérame. Es que ya la había cerrado, espérame. ¿Está? La anterior. La de la técnica, ok. De todas maneras, estas técnicas están ahí en el manual, ¿sí? O sea, no es ahorita, pues bueno, no es tan relevante que sepan bien cada uno de los pasos, nada más que entiendan. Porque una se va a ver, la espora se ve verde y el cuerpo de la bacteria rojo. Esto lo van a ver la próxima semana, cuando ven el tema de tinciones. ¿Listo? Sí, gracias. Bueno, pues déjenme. Bien, jóvenes, hasta el momento ya vimos todo lo referente a cómo está estructurada una bacteria. ¿Sí? Al inicio del tema, yo les comentaba que es importante conocer las diferencias entre bacterias y células eucariotas porque eso nos ayuda a entender cómo es que la bacteria llega a ocasionar ciertos daños. El siguiente tema, que ya es la unidad 3, que es con el que iniciamos en este momento, es el último tema para su primer examen. Entonces, su primer examen, según estoy viendo,
puede ser entre el 7 y el 11 de octubre. Entonces, para que ya ahí le vayan, se vayan preparando psicológicamente. Yo les indicaré ya cuando vaya a terminar este tema específicamente la fecha, pero tentativamente es entre el 7 o el 11 de octubre, uno de esos 2 días. Ya les indicaré también la dinámica del examen. También, pues por ahí ya también se les acerca el examen de laboratorio, que ahorita no recuerdo específicamente qué día es. Entonces, bueno, cuando se hace ese examen de laboratorio, pues yo trato de que no sea el mismo día que yo les aplique examen, si por ejemplo es jueves. Entonces ya se los haría un lunes. Pero bueno, ya váyanse preparando porque estas 3 primeras unidades van a comprender el primer examen. Ya vimos a la bacteria cómo está estructurada, ¿sí? Todas sus partes, las que son vitales y las que no importa si las tiene o no. En esta tercera unidad vamos a revisar qué va a ser lo que requiere una bacteria para crecer. Ya vimos que no todas las bacterias van a ser capaces de sintetizar sus propios nutrientes, que los tienen que tomar del exterior. Entonces, en este tema vamos a ver para las bacterias en general, y me voy a enfocar luego hacia patógenas, cómo se van a ir nutriendo. En el caso de las bacterias, hablando de todas, sean patógenas o no, pueden ser autótrofas o pueden ser heterótrofas. ¿Esto qué quiere decir? Que es su fuente de carbono. La pueden obtener a través de sustancias inorgánicas o puede ser a través de compuestos orgánicos. ¿Sí? Y aquí estoy hablando de todas las bacterias, repito, independientemente de que sean patógenas o no. ¿Por qué hablamos de todas las bacterias ahorita? Porque si, por ejemplo, ustedes están, no sé, a lo mejor ya no les interesó la medicina veterinaria y se quieren ir al área de la biología, donde van a investigar a las bacterias que se encuentran en los geysers. Bueno, ese tipo de bacterias tienen una fisiología completamente distinta. ¿Sí? Normalmente son autótrofas. Las bacterias patógenas, las que a nosotros nos interesan, van a entrar en esta clasificación, son heterótrofas. ¿Por qué es importante que yo sepa esto? Porque como les indicaron en el laboratorio, ahí lo que queremos es aislar bacterias. Entonces, en el laboratorio, de forma sintética, yo le debo de dar a la bacteria todos los nutrientes para que se pueda reproducir, para que pueda crecer. Les decía, si ustedes ahí por ahí mejor se dedican a la biología y quieren estudiar ese tipo de bacterias, verán que en sus métodos de aislamiento, tipos de medios de cultivo, son completamente distintos. ¿Por qué? Porque en esos ambientes las bacterias tienden a ser más autótrofas. Las que a nosotros nos interesan, que son las que causan enfermedades, las que utilizamos para producción de vino, para producción de queso, etcétera, van a ser bacterias heterótrofas, ¿sí? Van a obtener su fuente de carbono a partir de compuestos orgánicos. En el caso también de lo que son las bacterias, vamos a ver que su fuente de energía va a ser distinta. Estamos hablando aquí de ejemplos de bacterias, ¿ok? Me estoy enfocando a bacterias. Estos 3 primeros, fotoorganotrofas, fotolitotrofas, quimiolitotrofas, generalmente no son bacterias patógenas. Estas se utilizan como fuente de energía la luz, con excepción de las quimio que utilizan reacciones óxido de reducción. Su fuente de carbono es inorgánica o compuestos orgánicos, dependiendo. Y los donadores de electrones son distintos.
Les comentaba, aquí encontramos una gran variedad de bacterias que no son patógenas. Las bacterias que nos interesan y los hongos que causan enfermedades, tanto en humanos como animales, entran en esta última clasificación de quimio-organotrófas. ¿Sí? Quimio, ¿por qué? Porque van a obtener su energía a partir, de reacciones óxido-reducción durante su metabolismo. Sabemos que para la síntesis de ATP en bacterias que, por ejemplo, son aerobias estrictas, pues van a llevar a cabo el proceso de fosforilación oxidativa, ¿sí? A nivel de cadena respiratoria. Ahí son reacciones óxido-reducción. Todo el sistema de citocromos son son reacciones óxido-reducción. De ahí van a obtener su energía. Su fuente de carbono, la acabamos de mencionar, van a ser compuestos orgánicos. Vamos a ver que en el caso de las bacterias, yo puedo utilizar para hacerlas crecer una fuente de proteínas y puedo utilizar también una fuente de carbohidratos. Y para algunas necesito incluso una fuente de lípidos, depende del microorganismo, pero todas estas son de origen orgánico. Normalmente en las quimioorganotrófas, los donadores de electrones van a ser los carbohidratos. Y les decía, aquí encontramos a lo que son bacterias y hongos patógenos, los que nos interesan a nivel médico. No quiere decir que todas las bacterias, repito, que encontramos a nivel del mundo entren en esa clasificación. Importante conocer esto para que nosotros sepamos qué tipo de nutrientes o qué tipo de medios de cultivo vamos a utilizar. Si es una bacteria que es fotoorganotrófa, yo sé que aparte de darle un compuesto orgánico, requiere forzosamente una fuente de luz. Sí, que a lo mejor puede ser una fuente de luz ultravioleta. Si yo no le doy eso a la bacteria no va a crecer. Todo lo que vamos a revisar ahorita en este tema, básicamente es esto. Para bacterias quimioorganotrófas. Dudas en cuanto a este cuadrito, repito, aquí están ubicadas todas las bacterias, todas. Nada más vamos a enfocarnos en las que nos interesan, que son las de interés médico. ¿Dudas? No, profesor. Los iones. Nosotros sabemos que para los animales o para nosotros mismos necesitamos siempre fuentes minerales, vitaminas, para poder llevar a cabo muchos procesos. En el caso de los iones vamos a ver que todos ellos, independientemente de cuáles sean, van a actuar a nivel de activación enzimática. Si no están presentes, las enzimas no pueden actuar. Aquí puse algunos, no quiere decir que sean los únicos. Dependiendo también del tipo de bacteria, va a ser la necesidad en mayor o menor proporción de algunos de estos iones. Por ejemplo, en el caso de lo que son las bacterias gram positivas, es muy importante el ion potasio, porque este potasio le va a servir para la síntesis de los ácidos teicoicos. Para las bacterias, independientemente de que sea gram positiva, de que sea gram negativa o ácido alcohol resistente, el magnesio, dentro de sus funciones, vamos a ver que estabiliza ribosomas, membranas, sea membrana citoplasmática o membrana y ácidos nucleicos. Y es un cofactor importante para la transferencia de grupos fosfato. Por ejemplo, en la transferencia de grupo fosfato para producir ATP puede intervenir este magnesio. ¿Okay? Entonces va a ser un elemento que requieren las bacterias. El calcio
El que ya vimos que va a ser importante para las bacterias que forman esporas. Pero en general, para otro tipo de bacterias, las que no van a esporular, pues es un factor para que actúen las proteinasas. El hierro. Les decía que la bacteria lo va a tratar de secuestrar del ambiente externo en forma de hidróforos. Este hierro es muy importante, ya les había comentado, para que se lleve a cabo la fisión binaria. Si no está presente junto con el ácido fólico que veremos más adelante, la bacteria no se va a multiplicar. Aparte, el hierro está involucrado a nivel de sistema de citocromos y ferroproteínas en lo que es el proceso de respiración, ¿sí? Para lo que son bacterias aerobias o anaerobias facultativas que llevan a cabo fosforilación oxidativa y cadena respiratoria, la presencia de hierro es muy importante para que algunas de las proteínas que forman parte de este sistema de citocromos se formen. Pero les decía, en general, para la mayor parte de las bacterias, es importante su presencia para que se lleve a cabo la fisión binaria. Algunas bacterias lo van a obtener y a reservar o a guardar como una especie de, como los hidróforos, u otras los van a estar captando del ambiente donde estén. Van a, como les decía, van a destruir algunas células, algunos tejidos para obtener ese hierro y poderse multiplicar. ¿Ok? Repito, estos son algunos ejemplos. ¿Sí? No vamos a hacer el listado de todos los iones y cada uno de ellos qué función va a tener porque sería un curso bastante extenso. Pero al menos estos son de los principales. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, sí. En algunos libros estos elementos los conocen como elementos traza u oligoelementos. Quiere decir que la cantidad que se requiere para que una bacteria crezca en el medio de cultivo o en el ambiente donde se encuentra es mínima. Por ejemplo, manganeso. ¿Sí? El manganeso va a servir de reemplazo cuando la bacteria no tiene disponible el magnesio. Va a sustituir al magnesio y va a tener casi las mismas funciones. Por sí solo, pues bueno, un cofactor de varias enzimas dentro de lo que es metabolismo. El cobalto. Si yo, por ejemplo, hablo de rumiantes, en el rumen existe una microbiota muy importante. Microbiota que no únicamente impide que se establezcan bacterias extrañas, sino que la microbiota le va a conferir al animal una serie de vitaminas, por ejemplo, es la vitamina B12, el característico. Para ese tipo de bacterias que se encuentran a nivel ruminal, dentro de la suplementación alimenticia en rumiantes, se agrega como para que estas bacterias puedan sintetizar vitamina 12 y yo al rumiante no le tenga que administrar en la dieta o le tenga que administrar complementos donde esté la vitamina 12. Su propia microbiota ruminal le va a proporcionar dicha vitamina. Lo único que necesito darle a esa microbiota es cobalto. Entonces este es un ejemplo de bacterias que, bueno, vamos a hablar que son benéficas, ¿no? Le van a ayudar al animal. El zinc. El zinc es importante y también la cantidad es mínima, principalmente para la actividad de enzimas involucradas en la síntesis de ácidos nucleicos, sean ADN o sea ARN, las famosas polimerasas. Bueno, para que estas puedan actuar, se requiere de la presencia de zinc. En el caso de molibdeno, les había comentado que hay bacterias, principalmente bacterias que están en las plantas,
que lo que hacen es fijar el nitrógeno atmosférico para que ese nitrógeno le sirva a la planta para poder llevar a cabo su metabolismo, para poder crecer. Entonces, por ejemplo, en el caso de algunos abonos, etcétera, si se llega a agregar molibdeno es para favorecer a que este tipo de bacterias puedan captar el nitrógeno del ambiente y se lo proporcionan de forma directa a la planta. En el caso ya de una bacteria que se encuentra en un organismo, llamamos humano o animal, este molibdeno en bacterias, por ejemplo, va a formar a estas proteínas. Y vamos a ver que existen bacterias que tienen la capacidad de asimilar nitratos. Un ejemplo son las enterobacterias. Muchas de las enterobacterias asimilan los nitratos, degradan. Y esto solamente lo pueden llevar con ayuda del molibdeno, a través de la formación de estas molibdoflavoproteínas. Y en el caso del níquel, que igual son cantidades muy pequeñas, ayuda a lo de las hidrogenasas. Están involucradas en quitar o poner hidrógeno a diferentes compuestos. Entonces, estos elementos, veremos que en algunos medios de cultivo vienen a mayores o menores concentraciones o no existen. ¿Por qué? Porque en ese tipo de medios de cultivo van a favorecer a que crezca un tipo específico de bacteria. Lo que son los medios de cultivo, que es el tema que van a ver mañana, van a ver ustedes que pueden tener una gran cantidad de nutrientes, van a clasificar de una forma completamente distinta. ¿De qué depende que tenga un nutriente o no? Básicamente lo que yo quiero aislar. Si yo quiero aislar una bacteria que llamamos nosotros exigente, pues le tengo que dar una cantidad de nutrientes y dentro de esos nutrientes van incluidos estos iones inorgánicos. Van incluidos en mayor o menor concentración. Siempre va a depender del microorganismo que yo quiera aislar. ¿Ok? Ahora, vitaminas. Es muy raro que a un medio de cultivo le agreguemos vitaminas. Normalmente los medios de cultivo se hacen de digeridos de diferentes tejidos. Puede ser de hígado, puede ser de corazón, puede ser incluso de cerebro, ¿sí? Y por él se hablarán de una infusión cerebro-corazón, ¿no? Tejido muscular cardíaco o muscular estriado, esquelético. Entonces, en esos tejidos existe una gran cantidad de iones, pero también pueden existir algunas vitaminas. No es común que en los medios de cultivo se adicionen vitaminas, pero si el microorganismo lo exige, se tienen que adicionar. Ahora, de todas estas vitaminas que están aquí enlistadas, el más común o el que van a requerir de forma más habitual las bacterias va a ser el ácido fólico, o el PABA. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué a las embarazadas les piden consumir ácido fólico? Porque es algo que les piden consumir desde antes de que se embaracen o durante todo el embarazo. ¿Saben o no saben? ¿Es por el sistema nervioso del feto? Exactamente. ¿Sí? No es tanto para que lo forme, sino es evitar algún problema que pueda existir en lo que es la formación del tubo neural, lo que es todo el sistema nervioso. ¿Ok? Entonces ahí es el elemental. Ahora, en el caso de las bacterias, este ácido fólico
es necesario para que se lleve a cabo la fisión binaria. Si no hay ácido fólico, no hay fisión binaria. Puede que se proporcione tal cual o se proporcione su precursor, ¿sí? Su precursor es el ácido paraminobenzoico, el famoso PABA. Veremos que en el caso de dos antibióticos en particular, en las bacterias actuar sobre la síntesis del ácido fólico. Eso lo veremos ya en los antibióticos. Pero les decía, en el caso de las bacterias, el ácido fólico es elemental porque va a ayudar al proceso de fisión binaria. Va a haber bacterias que dependen del ácido fólico externo. Quiere decir que se les tiene que proporcionar. Y hay otras bacterias que lo sintetizan. Aquí sí, para determinar si el medio de cultivo debe tener o no ese ácido fólico, necesitamos saber qué bacteria quiero aislar. Si la bacteria depende del ácido fólico o si lo sintetiza. Si se fijan aquí en lo que son todas las demás proteínas, todo está listado. La B6, la B1, la B12, la vitamina K, etcétera. Todas estas están involucradas a nivel de metabolismo. Pero les decía, para el caso de los medios de cultivo bacterianos, la concentración de adicionarlas es casi nula. ¿Por qué? Porque a partir de la fuente de proteínas o de peptonas que esté elaborado ese medio de cultivo, va a ser el hecho de que yo adicione una vitamina o no. Cuando veamos géneros, ya les comento, en el caso de esta bacteria, el medio de cultivo tiene que estar adicionado con tal vitamina, con tal sustancia, etcétera. Porque eso se considera lo que está aquí como factor de crecimiento. Va a favorecer a que crezcan esas bacterias en particular. La mayor parte de los medios de cultivo, insisto, tienen adicionado. Con ciertas bacterias requerimos adicionar vitaminas, pero de estas las más importantes van a ser este PABA o el ácido fólico. ¿Por qué? Porque interviene el ácido fólico en la síntesis de ácidos nucleicos para la replicación de la bacteria, para que se lleve a cabo la fisión binaria. No me detengo tanto en vitamina B12, B1, 6, K, etcétera, porque repito, esto normalmente viene en la fuente de proteína que tiene ese medio, sea hígado, sea músculo esteroesquelético, sea corazón o sea cerebro. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita? No. Bien. Vamos a iniciar, ahorita nos vamos a revisar temperatura y ya en la siguiente clase continuamos con los demás factores físico-químicos. Para que una bacteria crezca en un medio de cultivo le tengo que dar los nutrientes. ¿Qué nutrientes? Pues bueno, una fuente de proteínas, una fuente de carbohidratos. Y le tengo que adicionar los iones que requiera, si es el caso. Si no, pues ustedes verán que hay bacterias que crecen en una gran cantidad de medios de cultivo sin ningún problema. Pero yo no únicamente requiero que la bacteria le dé el medio de cultivo, sino también existen una serie de factores físico-químicos que van a ser importantes para el crecimiento de las bacterias, pero también para entender por qué se mueren o se conservan en ciertas condiciones. ¿Sí? Ahorita nada vamos a revisar la temperatura. Si nosotros hablamos de los rangos de temperatura para bacterias, vamos a hablar de una mínima, de una máxima y de una óptima. En el caso de la óptima, va a ser el rango de temperatura en la cual la bacteria se va a estar multiplicando, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Ok? Cuando hablamos de una temperatura mínima, cuando baja la temperatura, la bacteria
lo que hace es bajar su actividad a nivel membrana citoplasmática. Sistemas de transporte gradiente de protones se da a nivel membrana citoplasmática. Entonces, cuando hay temperaturas bajas, estas bacterias se mantienen vivas de su actividad a nivel membrana citoplasmática, detienen su actividad metabólica. Temperatura máxima. Si superamos ese rango de temperatura, comienzan a morirse las bacterias. Les comentaron en el tema de esterilización, era precisamente someter una proteína a altas temperaturas o a su desnaturalización. Ya vimos que la mayor parte de las estructuras bacterianas llevan proteínas. Entonces, en flagelos, fimbrias, membrana citoplasmática, partes de membrana externa, etc. Si nosotros mantenemos a la bacteria a rangos elevados de su temperatura máxima, la vamos a matar. Si nosotros mantenemos a la bacteria en temperatura mínima, la vamos a mantener viva, ¿sí? No se está reproduciendo, pero es viva, ¿sí? Un periodo de tiempo corto. Bueno, ¿por qué es importante en una toma de muestras enviar la muestra en refrigerador? Por esto. Una muestra que está en refrigeración o en frío va a mantener a la bacteria viva. La bacteria no se va a estar reproduciendo, pero va a estar viva. En el momento que yo la pase a temperatura óptima, se va a multiplicar. Ahora, esta temperatura mínima, al igual que la máxima, si yo la mantengo un tiempo muy prolongado, pues esta bacteria se va a morir, ¿sí? Si la bacteria no está adaptada a sobrevivir a esos rangos de temperatura mínima, a lo mejor en 3, 4 días ya se murió. De ahí la importancia, se les comentó, de que las muestras lleguen lo más rápido posible al laboratorio, de preferencia el mismo día. Si nosotros tomamos una muestra el sábado, la mantenemos nada más en el refrigerador y llegó el lunes, pues el laboratorio les va a decir, ¿saben qué? Aquí yo ya no la voy a utilizar porque probablemente no crezca nada. Entonces, rangos, repito, son importantes porque utilizamos para determinar si, por ejemplo, en una muestra la bacteria sigue viva, si llevé a cabo bien mi proceso de esterilización. Las bacterias, basándonos en la temperatura, se van a clasificar en 3 rangos. Bacterias psicrófilas, mesófilas y termófilas. Psicrófilas, aquellas que van a crecer en rangos de temperatura de 12 a 15 grados centígrados. Es su temperatura óptima. Rangos de temperatura mínima, los cuales pueden sobrevivir temperaturas de menos 5 grados a 5 grados centígrados. ¿Sí? Temperatura de refrigeración, estas bacterias se mantienen vivas. Temperatura máxima, 15 a 20. Quiere decir que si estas bacterias yo las someto a temperatura de 37 grados, se me pueden morir. En el caso de lo que son, déjenme borrar esto, bacterias termófilas. Pasa el tren y ahorita continúo. Ok, una bacteria termófila se va a multiplicar a temperaturas de 50 a 60 grados centígrados. Sobrevive, se mantiene, temperaturas de 40 a 45. Y se va a morir este tipo de bacterias en temperaturas superiores a los 90 grados centígrados o a los 100 grados centígrados. Si ustedes recuerdan, cuando les hablaron de esterilización, y hace rato me lo mencionaron, las esporas de Geobacillus estearotermófilos, ¿vale? Esta es una bacteria termófila. Sus esporas sobreviven a
temperaturas 50 a 60 grados. Para asegurarnos que hubo un proceso bien hecho de esterilización, utilizamos esa ampolleta, ese bioindicador. Se mete. Ya que se hizo la esterilización, esto se mete en incubar a temperatura de 60 grados, máximo 2 días. Y si no hay cambio de color, quiere decir que las esporas se murieron. ¿Por qué? Porque las sometimos a 121 grados centígrados. Ajá. Las bacterias termófilas no son patógenas, porque la temperatura corporal de humanos y animales no están en esos rangos de temperatura. La mayor parte de las bacterias patógenas las vamos a encontrar en esta clasificación. Son bacterias mesófilas. Hay una que otra patógena que es psicrófila, ¿sí? Pero que ya se ha adaptado a las temperaturas de los animales o del humano. Pero bueno, la mayor parte van a entrar en esta clasificación, son mesófilas. Sobreviven en temperaturas de 5 a 15 grados centígrados. Por eso es que en la refrigeración es el método que se emplea para conservar las muestras. Ahí están vivas, ¿sí? Detienen sus sistemas de transporte, pero la bacteria está viva, ¿ok? Temperaturas óptimas, 30 a 30 grados centígrados, ¿sí? Ya a partir de esta semana que se va a hablar más de cultivos, más de bacterias, les dirán la temperatura de incubación de bacterias son 37 grados centígrados. Pueden existir variaciones, puede ser un poquito menos o un poquito más, también depende de la bacteria, pero el promedio son 37 grados centígrados. Si se pues es la temperatura corporal que en promedio tiene la mayoría de las especies. Entonces, en esta temperatura la multiplican. Y temperaturas superiores, 30 a 50 grados centígrados, van a matar a las bacterias. Lo que son bacterias patógenas en estos rangos de temperatura. Entre algunas vamos a encontrar que son psicrófilas. Todo lo que son bacterias termófilas, normalmente nosotros las usamos como controlización, ¿no? Como ya lo vieron, o las podemos sus enzimas en algunas técnicas de biología molecular. Hablaremos de esta bacteria que es termos acuáticos. ¿Ok? Entonces, todas las patógenas van a estar clasificadas aquí como bacterias mesófilas. Profesora, la que dice de termófila es la que metemos a la olla para esterilizar. Bueno, para ver qué dice ahí esterilizado. Sí, Geobacillus termófilos, esa ampolleta si se llegara a romper, por ejemplo, entra en contacto con su piel, no hay ningún riesgo de que ustedes se lleguen a infectar. ¿Por qué? Porque su rango de temperatura no permite que la bacteria se multiplique, o que más bien esa espora, porque son esporas, germine, se muere. Esa que les mencionaron, Geobacillus estearotermófilos, es una bacteria termófila. ¿Alguna otra duda en cuanto a temperatura? ¿No? Vayan anotando su presente, por favor, en el chat. Entonces, jóvenes, el jueves continuamos con este tema de fisiología. Por favor, a ver, les voy a pedir de favor, déjenme ver a qué nivel me quedé. Creo que no me faltaba mucho. Ok, bueno. Por favor, váyanme revisando ahí de sus clases de bioquímica. No importa que a lo mejor entendieron más la bioquímica a nivel de bachillerato que ahorita que a lo mejor la cursaron o no sé. Váyanme revisando por favor lo que es glucólisis, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa y ciclo de las pentosas. Repito, glucólisis,
ciclo de Krebs, glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa y lo que es el ciclo de las pentosas.